es alguien neutral en toda esta historia. Argentina, ya sabemos, está estrechamente aliada a Estados Unidos y a Israel. Esto no es una novedad, ni siquiera es un secreto, pero también que hay antecedentes que no podemos olvidar jamás, y es que Irán puso 2 bombas en la Argentina y las ejecutó, y esas bombas explotaron y generaron muerte y destrucción, y que después hay un correlato en la historia que deriva, si se quiere, hasta en la saga del pacto con Irán. Irán y Argentina, Irán financiando terrorismo en la región, Irán financiando movimientos de Hezbollah en la triple frontera. Por eso digo que esta guerra no es una guerra lejana, es una guerra cercana, y una de las posibles retaliaciones de las que se habla una y otra vez es de acciones terroristas alrededor del mundo financiadas por Irán. De eso vamos a hablar con Juan Félix Martó, abogado, especialista en financiación del terrorismo, conocido, amigo de la casa. ¿Cómo está, Félix? Qué gusto, muchas gracias por invitarme. Un gusto verte, de verdad. ¿Qué lectura tenemos que hacer y el nivel de alerta, dónde lo tenemos que poner? Lo primero y más importante es entender que el gobierno argentino tomó una posición pragmática, orientada a lo que tiene que hacer cualquier Estado. En primer lugar, mirar su supervivencia y su poder relativo. O sea, las especulaciones acerca de que la Argentina tenía que mantener neutralidad respecto a este conflicto son posiciones idealistas. Argentina, desde que asumió este gobierno y encontró un escenario global favorable, sobre todo a partir de su relación con Trump y también con el gobierno israelí, creo que no podía sino hacer lo que hizo. O sea, alinearse de modo pragmático, entendiendo que esto, por supuesto, resguarda su supervivencia como Estado y genera una mejora en su poder relativo. ¿Pragmático en qué sentido? ¿Por qué esto es pragmático? En el caso de Argentina, digamos, la alineación en este escenario no podía ser sino la mejor posición para la Argentina. Es inimaginable que en una conflictividad de alto nivel como es esta, Argentina pudiese siquiera permanecer en una posición como la que pretendía tener el gobierno anterior respecto a Irán, que fue un enemigo declarado de la Argentina. O sea, la neutralidad es una neutralidad completamente ficticia en ese sentido. O sea, no hay nada para ganar en términos de supervivencia, o sea, no podemos esperar nada de que la neutralidad nos genere mejores condiciones de seguridad para la Argentina. Claro, ese es el punto. En segundo lugar, no mejora tu poder relativo. O sea, otros países como Brasil, por ejemplo, pueden imaginar que en esta posición de ambigüedad o de inclinación a un multilateralismo más alineado o más favorable a Irán pueda ganar algo. Argentina no tiene nada para ganar con esto. Por eso yo no miro las posiciones del presidente Milei desde el punto de vista de sus declaraciones, de sus posiciones religiosas, de sus afinidades. Esas son cuestiones para mí de segundo orden. Para mí la cuestión más importante es que el gobierno argentino tomó una posición que mejora la supervivencia, que es el único principio que rige la decisión de los estados en estos conflictos, y mejora su poder relativo. Esto es lo que entiendo. Me parece importante, más allá de este conflicto, ir al archivo reciente. Publicación de julio del año 2024, año pasado, a través de uno de los principales voceros de la Revolución Islámica. En el Tehran Times se publicaba lo siguiente: Teherán le hará lamentar a la Argentina su enemistad a 30 años del atentado a la AMIA. ¿La Argentina está en el radar de los posibles países no directamente atacados por Irán? Irán ataca a través de sus proxies, de sus tentáculos, sus grupos terroristas, pero ¿está en la lista desde hace ya bastante tiempo? Argentina, al tomar una posición de esta naturaleza, por supuesto que tomó un riesgo, porque es inimaginable aliarse de esta manera como lo hizo la Argentina a los Estados Unidos y a Israel sin pensar que esto no genera riesgos, sobre todo conociendo la historia de la Argentina, que ha sido una historia de vulnerabilidad que ha llevado a lo que todos conocemos, a la destrucción de argentinos en la capital de la Argentina y a la impunidad luego, que fue algo que todavía nos duele. Entonces es evidente que la Argentina
nuevamente su posición de alineamiento estratégico, yo lo entiendo como un tema de alineamiento estratégico correcto de la Argentina, tiene que llevar, por supuesto, a una toma de posición acerca de qué pasa en las fronteras, qué pasa en en particular en la triple frontera, qué pasa con nuestra relación con Bolivia y dónde están las posibles penetraciones que puedan tener Hezbollah en su necesaria reorganización que tiene que tener, si quieren también rendir cuenta de este principio que yo estoy señalando, que vale para todos. Seguir manteniendo influencia relativa y también asegurando su supervivencia. A ver, quiero hacer un punto ahí porque es importante. Quizás la gente lo está viendo y dice, pero a mí me queda lejísimo. Hezbollah está en el Líbano principalmente. Jamás está en Gaza. Yihad Islámica Palestina, todos estos grupos operan afuera. Es importante entender que estos grupos, y principalmente Hezbollah, tiene bases de operaciones en América Latina. Una de ellas es Venezuela, por cierto, uno de los países que con más celeridad emitió un comunicado en contra del ataque de Estados Unidos. Y otro de ellos, otro de los puntos claves para Irán es Bolivia, como usted recién lo mencionaba. Le envía la producción, ahí está. Ese es el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, que condena de manera firme y categórica el bombardeo ejecutado por el ejército de los Estados Unidos a solicitud del Estado de Israel contra instalaciones nucleares en la República Islámica de Irán, incluyendo los complejos de Fordo, Natanz e Isfahan. Habla de la violación a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional, como si eso fueran consideraciones para el régimen de Maduro, pero bueno. Y sobre el final dice, reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo iraní y nuestro compromiso con la paz, la soberanía y la defensa del derecho internacional como único camino para la convivencia de las naciones. Pero me interesa, y creo que lo envié, también en la misma tanda, Bani, disculpen la desprolijidad, hablamos con la producción en vivo, Luis Arce, el presidente de Bolivia. Condenamos enérgicamente el ataque arbitrario de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán. Bombardear objetivos de esta naturaleza no solo pone en riesgo la paz regional y global, sino que vulnera principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de la ONU, calcado del comunicado de la dictadura venezolana. ¿Cuán fuerte es Irán dentro del territorio de Bolivia? ¿Y cuánto de esta convulsión que está viviendo Bolivia puede favorecer una mayor penetración iraní en un país que tenemos al lado? Bueno, acaban de hacer un pacto de intercambio de tecnología y de cuidado de fronteras con Bolivia. O sea que esta es la manera en que Irán encontró su lugar en la región. Por supuesto que la triple frontera, particularmente Ciudad del Este y la comunidad musulmana, siempre fueron un bastión importante, sobre todo para la financiación de actividades de Hezbollah. Sí. Es evidente que el control internacional sobre la zona de la triple frontera ha generado una merma de posibilidades, pero quien conoce la triple frontera y quien conoce el comercio ilegal, y por supuesto quien conoce nuevamente la nueva reorganización del narcotráfico de cocaína a partir de los comandos brasileños, sabe perfectamente que esa es una amenaza que está vigente y que la habilidad del régimen iraní es hacer alianzas de este tipo necesarias. Estuve en África y sucede lo mismo. La comunidad libanesa radicalizada maneja la prostitución, maneja el tráfico de cocaína y alimenta con ese dinero a Hezbollah. Sí, se entremezclan entonces, todo el crimen organizado se entremezcla como mecanismo de este es el momento en el que estamos, necesariamente. Por eso digo, a mí no me preocupa el riesgo, porque el riesgo forma parte de la vida misma de las personas y del crecimiento de los países. Alinearse como hizo la Argentina, muestra la diferenciación absoluta con respecto a nuestro barrio latinoamericano. Total. Están viendo lo que es la toma de posición de los países de nuestra región. Del barrio, del vecindario. Entonces, Argentina tiene una oportunidad en este sentido significativa en su alineamiento. Y creo que le va a traer beneficios más que pérdidas. Porque obviamente nadie puede decir que una toma de decisión de esta naturaleza te excluye de los riesgos, lo acabamos de decir. Sí. Pero esta es la vida misma. Claro. Y en términos de los beneficios, ¿qué pones ahí en la lista? Los beneficios es que la Argentina está en un círculo de consideración muy importante de la potencia
del poder fáctico global que es Estados Unidos. Estuve con Román Lechman en Washington hace poco tiempo y la verdad que no hacíamos consideraciones de naturaleza ideológica, de juicios morales y de ningún tipo. Sino pragmática. De análisis concreto del lugar que el presidente Milei ocupó en la agenda del presidente Trump. Esto no ocurría hace mucho tiempo. Entonces, entender que la Argentina obtiene un beneficio directo que ya lo obtuvo desde el punto de vista económico y entiende que es un aliado que va a ser considerado por los Estados Unidos. Entonces, sí, me pongo un segundo en abogado del diablo, quizá más también pienso que en esa negociación Argentina, por ejemplo, está más atrasada que la propia China en términos de beneficios de la negociación comercial, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos ha subido y bajado los aranceles a China y en Argentina ha entrado en una conversación probablemente muy interesante de largo plazo, pero en la práctica no le ha bajado un centavo los aranceles que le puso ni los condicionamientos que le ha puesto a algunas industrias estratégicas que están en riesgo de supervivencia por el castigo arancelario de Estados Unidos. Estoy hablando, por ejemplo, de la producción de aluminio, ¿no? Entonces, sí, la cosa discursiva ha sido muy potente, en la práctica sacando nada más y nada menos, ¿no? Por supuesto, que el acuerdo con el Fondo Monetario, en términos comerciales, por ejemplo, no se ha visibilizado eso. El acuerdo con el fondo llegó en un momento importante para el gobierno. Sí, por supuesto. Y eso fue una decisión directa del gobierno de los Estados Unidos. Y el nivel de respaldo ha sido categórico. Y en los casos vinculados al área en la que yo trabajo hace mucho tiempo, vimos que la evaluación de Argentina ante la comunidad internacional nucleada en Gafi también salió positiva, básicamente desde mi punto de vista, por la nueva perspectiva que ofrece el gobierno de Javier Milei. Y no estoy haciendo consideraciones de ninguna otra naturaleza que de naturaleza pragmática. Ahora, te quiero preguntar si tenemos la capacidad, vos sos experto justamente, entre otras cosas, en financiamiento del terrorismo, y te quiero preguntar si Argentina tiene la capacidad de hacer inteligencia para detectar esas cosas. Quiero saber si la Argentina tiene la capacidad de prevenir un atentado. Lisa y llanamente. No, la capacidad de prevenir un atentado creo que la tienen casi ningún país. Claro. Porque la manera en que vos sabés, estuviste estudiando y analizando y cubriendo muchísimo tiempo lo que aconteció con el atentado a los ciudadanos argentinos en Nueva York. Sí, los conocimos. Ese es un modo de gerenciar un ataque que no puede ser prevenido por ningún servicio de inteligencia. Lo que acaba de ocurrir en Israel muestra que la letalidad que tiene ese ejercicio de la libertad vacía, que es el terrorismo, no se puede prevenir. Entonces, pero no tengo ninguna duda que la comunidad de inteligencia de la Argentina está teniendo un diálogo con la comunidad de inteligencia más importante del mundo, que es la de los Estados Unidos, y están tratando de analizar estas posibles consecuencias. Pero de eso también, no hay duda. Por eso yo te planteaba mi pregunta del pragmatismo. Es lógico, el temor, a mí me pasa, de leer estas noticias y decir, este conflicto nos excede, jugar para un lado tan enfáticamente, me da miedo por la historia argentina, de los 90. ¿Sentís que te expone? Te expone. Digo, hoy recién Román decía, marcás la línea y Estados Unidos, Argentina al lado de Israel. ¿Quién más? Digo, y somos un país que, como habíamos marcado, no tiene defensa para como casi todos los países. Es lógico el temor de esto recién empieza, quizás. No, pero y ya decimos. Siguiendo esa misma línea, en primer lugar, creo que la neutralidad no te garantiza seguridad, por el contrario. La neutralidad, que es la de tratar de no alinearse y quedar en un mar de dudas, no te genera cooperación internacional en materia de seguridad. Por el contrario, tomando el riesgo de una alineación, yo creo que se abre un canal, como se ha abierto, un canal de diálogo y de cooperación con los Estados Unidos respecto a estos temas que estamos tratando, la vulneración de las fronteras con relación a alguien que está dentro del Mercosur como Bolivia, lo que ocurre eventualmente en la triple frontera, donde hay un aliado que es Paraguay, que tiene un problema interno y que tiene que resolver, también con cooperación internacional. Por lo tanto, creo que el beneficio que genera es el aumento del poder relativo de la Argentina,
con cooperación de seguridad y con cooperación internacional, que es la única realmente válida para contener, mitigar, eventualmente prevenir financiación del terrorismo y eventualmente algún atentado, ¿no? Félix, ¿y los focos de trabajo preventivo? ¿Es triple frontera? ¿Frontera con Bolivia? ¿Cómo sería el foco donde habría que ponerlo? Ahí, donde siempre está. Es que la Argentina durante mucho tiempo bajó los niveles de alerta y los mecanismos de control en las fronteras. Claro, claro. Y desarmó buena parte del trabajo de los servicios de inteligencia. Tal cual. El estado al que llegamos con posicionamientos eventualmente pro-iraníes. Argentina llegó a hacer un pacto con Irán cuando era un enemigo declarado de la Argentina. Sí, se negociaron. Entonces, esa toma de posición que mezclaba, por supuesto, eventualmente alguna idea de pragmatismo frente a una patria latinoamericana grande, pero que mezclaba buena dosis de un idealismo ideológico como el que predominó, al llevar a un pacto que... Y que probablemente tenía más de un negocio atrás, ¿no? Posiblemente, pero sobre todo que en la práctica... El expendio, cuando se habla de las alianzas con estos países, y es importante entenderlo, porque probablemente vayamos a ver movimientos de inteligencia donde son detenidas personas que resulta que tenían pasaporte boliviano o pasaporte venezolano y en realidad eran integrantes. El expendio de documentación legal, oficial, no es documentación falsa, eso quiero decir. Con lo cual, Bolivia tiene un acuerdo completamente polémico y quiero ser muy enfática en esto. Los controles migratorios, o sea, no para estigmatizar la migración, pero los controles migratorios van a tener que ser más exhaustivos. Claro. Directamente. Yo creo que la Argentina, así, insisto con esto, yo lo veo desde el punto de vista pragmático. La alineación en un momento de conflictividad tan grande, por supuesto que genera un riesgo, pero también tensa la toma de decisión interna respecto a asegurar mejores condiciones de seguridad con más cooperación internacional en la región. Claro. No, y también tenemos... Y aparte salir de la inercia en la que estaba la Argentina, donde, vuelvo a repetir, había bajado los controles y había eliminado buena parte del trabajo de la inteligencia estratégica de la Argentina. Claro. También tenemos personajes de la política que hablan con el régimen iraní. Y esto está, digo, Esteche, Delía, esos nombres, hay una conversación abierta y estos tipos se enorgullecen de esa conversación. Entonces habrá que sujetar un poco más ciertos escenarios y ver qué pasa ahí, qué movimientos hay. Hay un gran trabajo que hacer con relación a las amenazas. La Argentina, en la última evaluación de sus amenazas, catalogó a la financiación del terrorismo como bajo y al narcotráfico como una amenaza media. Esto se hizo en el gobierno anterior. Fue la carta con la que la Argentina fue a la evaluación internacional de Gafi, diciendo que sus amenazas internas eran baja y media en estos dos casos. Cuando la realidad que uno puede recabar desde el trabajo profesional, desde el trabajo académico y de las relaciones que uno tiene en el mundo muestran que la amenaza de la financiación del terrorismo es siempre de alto nivel para la Argentina. Tal cual. Y además que la nueva amenaza del narcotráfico generando tantos dividendos y la posibilidad de alianzas también en este sentido son de otra magnitud que las que pensó la Argentina. Por eso acá estamos en una nueva situación que la Argentina tiene que aprovechar e insisto, para mejorar su poder relativo en este momento de conflictividad. Félix, muchísimas gracias. No, muy amable. Juan Félix Martó, abogado especialista en financiación del terrorismo, me hizo recordar que nos conocimos en el contexto del atentado en Manhattan, del asesinato de 5 argentinos, ocurrido en el año 2017. Exacto. Nos conocimos por esa historia. Trabajamos un tiempo. Bueno, gracias Félix, muchas gracias. Ahí está. Sigamos adelante con el asunto económico, cómo se abre